Bucay creció en Buenos Aires en una familia de origen judío de clase media-baja. Su padre era un agente de seguros y su madre una ama de casa. Aunque cuidaban cada centavo, en su hogar nunca faltó dinero para comprar libros. Eran los regalos que junto a su hermano recibían de su padre en las ocasiones especiales. Es lógico pensar que en una casa donde por un lado se amaban los libros y donde mi papá nos premiaba y nos compensaba siempre satisfaciendo nuestros deseos, los dos nos volviéramos buenos lectores y nos volviéramos amantes de la literatura, ¿no? Después de vender medias, trabajar en un circo y estudiar medicina, se decidió por el psicoanálisis. Cuando un paciente empieza un proceso terapéutico y empieza a revisar su historia, no la revisa para cambiar el pasado no se puede cambiar, la revisa para cambiar la manera en la cual lee ese pasado, para que le pueda ser más útil leerlo de la mejor manera. Esto es una terapia. La terapia ni cambia a las personas, ni cambia la historia, y yo creo que tampoco cambia el futuro, pero cambia la actitud que uno tiene respecto de su propia vida. En una sesión, mientras su paciente hablaba, Jorge Bucay, en lugar de tomar notas de lo que el paciente decía, se dedicó a escribir lo que le diría si pudiera hablarle. Entonces, cuando terminó la sesión, le dije, quiero darte esto que estuve escribiendo mientras hablaste, esto es lo que me hubiera gustado decirte. Y a la sesión siguiente, cuando vino, ella estaba en un lugar muy interesante. Venía con muchas ganas de trabajar, le había servido muchísimo lo que yo le había dicho, escrito, tenía muchas ganas de preguntar y repreguntar sobre eso. Fue fantástico, el resultado fue fantástico. Yo me sentí encantado. Había sido la mejor sesión que ella había tenido en un año de terapia. La práctica se empezó a convertir en una rutina para el doctor Bucay, hasta que en una sesión de grupo, sus pacientes comenzaron a intercambiarse las notas que Bucay les entregaba después de cada sesión. A fin de ese año, ese grupo trajo una carpeta y me dijo, Jorge, tenemos un regalo para ti. Nosotros creemos que esto tienes que publicarlo. Y yo, que soy caprichoso pero no tonto, me llevé las cartas a mi casa para releerlas. Y empecé a pensar que quizás si yo le diera una unidad y pusiera todas esas cartas al servicio de un solo paciente, quizás podría ser buena la idea de publicarlo. Y le puse a ese anteproyecto Cartas para Claudia, en honor a mi hija Claudia, ¿no? Después de la impresión bastante artesanal de Cartas para Claudia, vino la oferta que cambió su vida para siempre. Me atendió él y le dije, bueno, doctor, me presenté, le dije, yo tengo una editorial pequeña, pero con un alcance de distribución importante en el país, entonces hice toda esta introducción, le dije, leí su libro, me encantó y creo que es un libro que nosotros podríamos llegar a publicar. Miguel Lambré, quien preside una de las editoriales más importantes de Argentina, lo buscó para publicar y distribuir sus libros a cambio de unas regalías. Por 20 años trabajaron juntos sin firmar ningún contrato. Bucay ha escrito ya 21 libros en 32 idiomas que se venden por millones en 50 países. Dicen que por ahí alrededor de 5 millones de libros. Sí, yo siempre digo que si fueron 5 millones alguien se quedó con mi dinero, pero de todas maneras así dicen y lo escuché alguna vez. Jorge no escribía para colegas, Jorge escribía para la gente, es decir, o escribe, mejor dicho, para la gente, escribe para aquel que puede hasta llegar a ser, podría haber llegado a ser su paciente. Entonces, eso es lo diferente en Jorge. Y además el recurso que él puso en práctica, el recurso de la utilización del cuento en la terapia, en la clínica y demás, ha sido realmente revolucionario. Es un autor útil. En el género, cuando uno utilizamos la autoayuda, la gente lo prejuzga. Y la verdad que es un libro autodidacta en el cual a veces uno, o en un profesional, o en un amigo, no encuentra una respuesta. Y quizás en la idea del género común, de una falencia común, llámese la pérdida de un ser querido, la dificultad en tener relaciones con otras personas, en simplemente tener una interacción con otras personas, le cuesta mucho poder hacerlo. Y él, a partir de su programa, abrió un abanico de posibilidades que implicó poder acercarse y perderle el miedo a un terapeuta, que es muy importante tener a alguien el cual te vaya guiando y te vaya, porque le quitó el prejuicio de que yo estoy loco, tengo que ir a terapia. No es así. ¿Y te lo soñaste algún día?
no por Sí, esto que te digo. fortuito, esto fue... Es que yo no soy un escritor que de paso es terapeuta. Yo soy un terapeuta que escribe. ¿Pero hay alguna condición menor que puede ayudar leyendo Y puede un ser. libro de Bucay? Dímela. Hace 5 años, cuando murió mi mamá, el mejor amigo que yo tuve en el mundo, después de enterrar a mi mamá, me dijo: quiero que leas este libro, lo escribió un amigo mío, creo que te va a servir. Y me regaló mi libro, El camino de las lágrimas. Y yo, que no lo había vuelto a abrir desde que había salido 5 años antes, leí el libro con disciplina como lector. Y la verdad que a mí me ayudó. A mí me ayudó. A superar el duelo. A acompañarme en el duelo, a encontrar algunas respuestas, a buscar algunas preguntas, a entender, porque en esa situación, como cualquier otra, a veces a uno no es que lo que le pase sea tan grave, pero es que no entiende lo que le pasa, ni cómo le pasa, ni para qué le pasa. Entonces, un terapeuta siempre es alguien que te va a poder asistir y acompañar, pero la pregunta adecuada es la que te puede llevar a descubrir tu propia respuesta, la mejor. Hablando del duelo, para los que nos están escuchando, Jorge, ¿cuál es la pregunta que se debería hacer alguien que tiene el cargo de conciencia de no haber hecho en vida algo que ya no puede hacer porque su ser querido se fue? La pregunta es, ¿qué te diría él? ¿Qué te diría él o ella? Piensa qué te diría. Y después están las otras cosas, ¿no? Las preguntas de ¿cómo se hace para honrar el tiempo que pasamos juntos? ¿Qué debería yo hacer para honrar la memoria que tengo, ¿no? La verdad es que la mejor de las inmortalidades consiste en saber qué dejó el otro en mí. ¿Cómo no darle trascendencia y vida a eso que el otro dejó en mí, ¿no? Me parece. Yo creo que el hecho de que la vida sea finita, quiero decir que tenga un fin, nos ayuda a darle un sentido, ¿no? Nos ayuda. Y entonces me parece que hay muchas cosas que a veces nos traban en este proceso. Yo me imagino que la gente que lee tus libros y que va a tus conferencias busca, bueno, ese anhelo de todo. Yo quiero pasar de la tristeza a la felicidad. Ese es el destino, ¿no? Puede ser. Al que queremos llegar, ¿no? La felicidad. Así como El camino de las lágrimas dice que yo no había pasado por ahí, en mi libro El camino de la felicidad, que tú leíste, si te acuerdas, en el prólogo dice: si usted ha comprado este libro pensando que aquí yo le iba a decir cuál es el camino de la felicidad, le aviso que yo no le voy a decir nada de eso, puede devolver el libro. Estoy hablando de la felicidad que consiste en la certeza de estar en el camino correcto. Y como comprenderás, eso no te lo puede dar nadie. Y cuesta mucho hacer feliz. No, es imposible. No tienes ese poder. Yo creo que cada persona tiene 3 obligaciones en su vida. Y solo 3, ¿eh? No creo que hay más. Creo que lo demás son mentiras. Creo que hay 3 obligaciones. Creo que uno tiene la obligación de ocuparse de ser la mejor persona que uno puede ser. Segunda obligación, tienes que ocuparte de ser feliz. Es una obligación, no es un derecho. Es una obligación, es tu obligación ocuparte de ser feliz. Última, no hay más. Deberías ocuparte de ayudar a que otro se ocupe de ser feliz. No de hacer feliz a otro, de ayudar a que otro se ocupe de ser feliz. ¿Y cómo se es feliz? Yo creo que encontrando el sentido de tu vida, proponiéndote el rumbo que coincide con ese sentido y dejándolo todo para seguir ese sentido si hace falta. Quiero decir, compromiso, aceptación, entrega. Yo diría apertura y ganas. Estar en paz con tu pasado y no tenerle miedo al futuro. Vivir intensamente el presente de cada momento. Esto es ser feliz. La serenidad interna, ¿no? ¿Y es difícil encontrar el rumbo? Primero tienes que saber qué hace falta, porque hay gente que vive su vida sin saber que hace falta un rumbo, ¿no? Es una decisión profunda, ¿no? Una decisión que tienes que tomar. ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? Dicho de otra manera, ¿para qué vives? Un rumbo no es tan fácil, porque el rumbo no es algo que uno se deba alcanzar. El verdadero rumbo es inalcanzable. Marca una dirección,
no un punto de llegada. El sentido lo da el camino, no la llegada. La llegada acabó el juego. Hay otro concepto que se lee mucho en tus libros y es el precio que hay que pagar por todo. ¿Qué significa el precio que hay que pagar por todo? Cuéntame. Proviene de una idea que tiene que ver con el concepto de lo que es la madurez. Cuando nosotros somos pequeños, creemos, y quizás con derecho, que tenemos derecho de recibir todo por nada. Dámelo porque yo lo quiero, dámelo porque estoy aquí, dámelo porque soy pequeño, dámelo porque no me lo puedo buscar. Cuando uno se vuelve un adulto, uno tiene que aprender que uno tiene que dar para recibir. Aprender que en realidad la vida es un intercambio, no de dinero, pero un intercambio. Y entonces, digo siempre que nada que sea bueno es gratis, como queriendo decir que hay algunas cosas que no son tan buenas que quizás nos lleguen gratuitamente. Pero creo que todas las cosas buenas que tenemos uno debería estar dispuesto a pagar un precio para tenerlas. Y significa además que si algo bueno me sucede, debe ser porque yo pagué por ello. ¿Y te puedes dar la libertad de romper algunas reglas? Te puedes dar la libertad de romper todas siempre y cuando estés dispuesto a hacerte responsable de las consecuencias de esa libertad que te das. Tú eliges, tú pagas.